Hola, hoy vamos a sumergirnos en los escritos sobre una figura clave, yo diría, aunque a veces un poco olvidada de las matemáticas modernas, Giuseppe Peano. Tenemos aquí biografías, análisis de su obra, textos de contexto histórico. Hablamos de un matemático italiano de finales del siglo XIX, principios del XX. Nació en 1858, fíjate, en una granja cerca de Cuneo, en Piamonte. Un origen humilde que, no le impidió meterse de lleno en los cimientos de las matemáticas. Las fuentes que manejamos, la verdad, coinciden mucho en señalar una profunda insatisfacción, algo que él veía como una falta de rigor alarmante en su época. Así es. Eh, en aquel momento, conceptos que hoy nos parecen básicos como número, límite, continuidad, incluso la idea de conjunto, pues se usaban de una forma muy intuitiva, a veces casi poética, diría yo, pero sin una definición formal, unívoca. Se aceptaban por una especie de consenso tácito, basado en la intuición, ¿no? La intuición geométrica, física. Claro. Peano vio esto no como una simple imperfección, sino como un verdadero peligro, como decías, para la solidez de toda la matemática. Sentía que sin unos cimientos firmes, todo el edificio corría el riesgo de venirse abajo ante cualquier paradoja o inconsistencia. Es interesante eso de peligro. No era solo, digamos, una cuestión de elegancia matemática, sino de seguridad estructural, ¿no? Exactamente. Su misión, tal como la pintan estos documentos, fue una búsqueda casi obsesiva, diría, de la certeza absoluta. ¿Y cómo? Pues a través de la formalización lógica y el lenguaje simbólico. Las fuentes lo describan no tanto como un filósofo abstracto, sino más bien como un formalista práctico. Su objetivo era muy pragmático: eliminar el error y la ambigüedad de raíz, construir un lenguaje matemático perfecto. Vale, pues vamos a explorar esa misión. Nuestra indagación de hoy se va a centrar en entender esa búsqueda implacable de rigor, las herramientas que Peano desarrolló para ello, sus famosos axiomas, su notación simbólica, cómo llegó a desafiar la propia intuición matemática con descubrimientos, sorprendentes, y por qué su legado, aunque quizás su figura sea más discreta, sigue siendo tan fundamental hoy, incluso, fíjate, en informática e inteligencia artificial. Empecemos por el principio, por el contexto. Peano se gradúa con honores en Turín en matemáticas en 1880. Despunta rápido, pero por dentro, como mencionabas, siente que algo falla. Algo crucial en cómo se hacían y se comunicaban las mates. ¿Qué era exactamente lo que tanto le inquietaba? ¿Qué detallan las fuentes? Pues la palabra clave, la que repiten una y otra vez las fuentes, es ambigüedad. Peano estaba convencidísimo de que el lenguaje natural, el italiano, el francés, el alemán, daba igual. Estaban llenos de imprecisiones, de polisemia, de connotaciones subjetivas. Y creía que esto contaminaba el razonamiento matemático. Para él, las matemáticas necesitaban un lenguaje propio, artificial si hacía falta, pero puramente simbólico, donde cada signo tuviera un único significado y las reglas para manejarlo fueran explícitas, inequívocas. O sea, desconfiaba totalmente de la palabra común para hacer ciencia exacta. Vaya. Totalmente. Pensaba que la única forma de construir un edificio matemático sólido de verdad y libre de errores era mediante la formalización axiomática, eso de partir de principios básicos, indemostrables, aceptados, y la simbolización completa del lenguaje. Eliminar toda dependencia de la intuición lingüística o espacial. Hay una anécdota curiosa en una de las fuentes que sugiere que esta aversión a la vaguedad le venía de niño, que le molestaba que la gente dijera más o menos en lugar de ser precisos. Qué bueno. Una anécdota reveladora, sí. Entonces, no era solo una manía personal, no. Era una convicción metodológica muy profunda sobre dónde tenía que estar la verdad matemática. No en la intuición, sino en la estructura formal. Eso es. Era una postura epistemológica fuerte, sí. La certeza matemática debía buscarse en la coherencia interna de los sistemas formales, no tanto en la evidencia intuitiva o en si encajaba con el mundo físico. Y esto nos lleva directos a su contribución más famosa, ¿verdad? En 1889 publica esa obra con título ambicioso, Arithmetices Principia, nova método exposta. Los principios de la aritmética expuestos con un nuevo método. Aquí es donde presenta sus célebres axiomas para los números naturales. Efectivamente.
Es un momento crucial. Y lo fascinante de verdad que subrayan las fuentes es lo que hacen estos axiomas. No intentan definir la esencia filosófica de qué es un número natural. Más bien, lo que hacen es describir sus propiedades estructurales básicas. Las reglas del juego de la aritmética, ¿entiendes? Originalmente presentó 9 axiomas, pero hoy se suelen manejar en una versión más simplificada, de 5. ¿Y cuáles son algunas de esas reglas clave que establecen? Para hacernos una idea. Pues, mira, por ejemplo, postulan que 0 es un número natural. Y esto es significativo, que Peano empiece desde el 0, porque no era universal en ese momento. Otro axioma clave: todo número natural tiene un único sucesor, que también es número natural. Y, fundamental, el principio de inducción matemática, ese que permite demostrar propiedades para todos los números naturales a la vez. Y lo asombroso, como recalca alguna fuente, es que demostró que con estas poquitas reglas básicas, que parecen simples, se podía deducir y construir toda la estructura de la aritmética. Suma, resta, multiplicación, todo derivado lógicamente de esos cimientos. Correcto. La filosofía que hay debajo, como analizan los textos, es claramente reduccionista. Reducir la complejidad de la aritmética a un conjunto mínimo de principios. Busca también la objetividad, quitar la dependencia de la intuición subjetiva de cada matemático. Y, muy importante, establece una distinción fundamental, muy moderna. Separar el símbolo, la grafía, 1, 2, del concepto abstracto que representa, la idea de unidad, la idea de par. Esto tuvo que suponer un cambio de mentalidad importante para la comunidad matemática de la época, imagino. Fue un cambio epistemológico radical, como señala una fuente. Significó, un desplazamiento de la autoridad en matemáticas. La verdad ya no estaba tanto en la visión intuitiva del genio matemático, sino en la demostración rigurosa dentro de un sistema formal explícito. Y esto, claro, tuvo una influencia enorme, directa, en figuras como Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. Les inspiró para su Principia Matemática, nada menos. Y también en David Hilbert y su programa formalista. Alimentó todo el debate sobre los fundamentos de las matemáticas que marcó las primeras décadas del siglo XX. Peano ayudó muchísimo a separar la aritmética de la geometría o de la intuición del tiempo que gente como Kant consideraba fundamentales, ¿sabes? Entendido. Los axiomas fueron la base, pero claro, Peano sabía que necesitaba las herramientas adecuadas para construir sobre ellos. Y aquí entra su obsesión por la notación. Una obsesión muy fructífera, sí. Peano no veía la notación como algo secundario o simplemente estético, que va. Para él era una herramienta epistemológica fundamental. Estaba convencido de que una buena notación, clara, sin ambigüedades, no solo facilitaba escribir las demostraciones, sino que permitía pensar con más claridad, descubrir nuevas relaciones y, muy importante, detectar errores lógicos. Introdujo símbolos que hoy usamos todos los días en matemáticas y lógica. ¿Cierto? Sí, muchos de los símbolos que hoy damos por sentados fueron popularizados o introducidos por él. El símbolo epsilon para la pertenencia de un elemento a un conjunto, x epsilon a, el cuantificador existencial, existe al menos un x tal que, y el cuantificador universal, para todo x se cumple que, son herencia directa de Peano y su círculo. Buscaba, como dices, un lenguaje universal para las matemáticas, una especie de esperanto matemático, como lo llama una fuente, que estuviera libre de las vaguedades del lenguaje común. Y esta idea de un lenguaje universal y formal lo llevó a proyectos de una escala casi inimaginable. Exacto. El más famoso es el formulario matemático. Fue un proyecto colaborativo, dirigido por él, que intentó compilar todo el conocimiento matemático de su época, usando exclusivamente su notación lógica simbólica. Imagínate, miles de teoremas y demostraciones de todas las ramas: aritmética, análisis, geometría. La versión final llegó a tener más de 5.000 páginas, según una fuente. Una auténtica barbaridad. 5.000 páginas de símbolos. Y no solo eso, sino que parte de este formulario y otros escritos los redactó en latino sine flexione. ¿Qué era eso exactamente? Pues era otra de sus invenciones. Se dio cuenta de que, incluso con símbolos perfectos, necesitaba un lenguaje, digamos, vehicular para las explicaciones, los prefacios, que fuera internacional y simple. Así que cogió el latín,
que había sido la lengua franca de la ciencia durante siglos, y lo simplificó radicalmente. Le quitó las declinaciones, las conjugaciones complejas. La idea era crear una lengua auxiliar fácil de aprender y usar para la comunicación científica global, libre de las flexiones gramaticales que él consideraba innecesarias. Un estorbo. Ambicioso, desde luego. ¿Y tuvieron éxito estos proyectos, el formulario y el latino sin flexione? Vaya, pero directamente. No tanto. Una fuente califica al formulario como un fracaso comercial, en el sentido de que no fue adoptado masivamente por la comunidad matemática. Era muy denso, difícil de leer si no dominaba su sistema y quizá demasiado ambicioso, ¿no? El latino sin flexione tampoco consiguió imponerse como lengua auxiliar internacional. Había otras propuestas como el esperanto y al final, pues, se impuso el inglés. Vaya. Pero entonces, ¿cuál fue el impacto real de estos esfuerzos si no se usaron tanto? Pero el impacto indirecto fue enorme. Aunque el formulario no se convirtiera en el estándar universal, fue una demostración de fuerza. Demostró lo que la lógica simbólica podía llegar a hacer. Y aquí viene lo importante. Bertrand Russell, una figura central en la lógica del siglo XX, reconoció explícitamente en sus escritos que fue el encuentro con Peano y su trabajo, especialmente el formulario, en un congreso en París en 1900, lo que le dio las herramientas lógicas y la inspiración decisiva para empezar, con Whitehead, su propia obra monumental, Los Principia Mathematica. O sea que, aunque sus herramientas concretas no fueran adoptadas masivamente tal cual, la idea de un lenguaje formal preciso y la demostración de que era posible sí que caló hondo. Precisamente, la idea de fondo, la de que es posible y deseable crear lenguajes formales, rigurosos, sin ambigüedad, para razonar y comunicar técnicamente, eso es un legado directo de Peano. Y hoy lo vemos por todas partes, en la estandarización de protocolos científicos, en la notación matemática moderna y clarísimamente en el diseño de los lenguajes de programación. La necesidad de darle instrucciones inequívocas a una máquina es un eco directo de esa búsqueda de Peano de un lenguaje matemático perfecto. Fascinante esa conexión con la computación, sí. Pero Peano no solo se dedicó a la lógica y los fundamentos, también hizo descubrimientos matemáticos puros, por así decir. Y uno de ellos es especialmente famoso por ser, por ser muy raro. Te refieres sin duda a la curva de Peano, descubierta en 1890. Y sí, raro es una buena palabra. Se trata de una curva matemática que es continua. O sea, la puedes dibujar sin levantar el lápiz, pero que, a diferencia de una línea normal, consigue pasar por todos y cada uno de los puntos de un cuadrado. Es una curva que, literalmente, llena un área de 2 dimensiones. Espera, una línea unidimensional que rellena un espacio bidimensional. Eso suena completamente antiintuitivo. Va contra nuestra idea básica de dimensión, ¿no? Exactamente. Choca frontalmente con la intuición geométrica habitual. ¿Cómo puede algo que conceptualmente tiene longitud pero no anchura, una curva, cubrir perfectamente algo que tiene anchura y altura, un cuadrado? Este descubrimiento, junto con otros resultados técnicos en análisis que Peano obtuvo, sirvió como una demostración potentísima de su tesis central. La intuición, sobre todo la geométrica, puede ser muy engañosa. O sea que la curva no fue solo una curiosidad matemática, una rareza. No, ¿qué va? Fue una pieza más en su argumento a favor del rigor lógico. Reforzó su convicción de que solo a través de la lógica formal y las definiciones precisas se podía llegar a entender la verdadera naturaleza de los objetos matemáticos, incluso de aquellos que desafiaban la imaginación o parecían paradójicos. Además, como señalan las fuentes, esto demuestra que su enfoque formalista no estaba para nada reñido con la creatividad matemática. Usaba el rigor no solo para fundamentar lo conocido, sino para construir y explorar objetos nuevos, sorprendentes, que ampliaban los límites de las matemáticas. Vale, hemos visto su diagnóstico del problema, la ambigüedad, sus soluciones, axiomas, notación y cómo incluso sus descubrimientos reforzaban su filosofía. Ahora, vamos a conectar todo esto con el presente. ¿Cuál es el legado duradero de Peano hoy en día? Las fuentes parecen claras en que va mucho más allá de las matemáticas puras. Totalmente. Su filosofía general de rigor, claridad y precisión, se ha convertido en el estándar de oro de la práctica matemática actual. Eso por un lado. Pero es que su influencia se proyecta de forma muy potente en otros campos,
Como ya apuntamos antes, su insistencia en la formalización, la sintaxis rigurosa, la manipulación de símbolos según reglas explícitas es, literalmente, la base conceptual de la informática teórica. ¿Puedes desarrollar un poco más esa conexión? Me parece muy interesante. Pues piensa en un lenguaje de programación, que es un sistema formal con una sintaxis estricta y una semántica definida. Un algoritmo, como menciona una fuente, no es más que una secuencia de pasos lógicos definidos de forma precisa, muy parecido a una demostración en un sistema axiomático como el de Peano. La verificación formal de software, eso que busca probar matemáticamente que un programa hace lo que tiene que hacer, se basa enteramente en estas ideas de lógica formal. Los sistemas de tipos en programación, que aseguran que operamos con datos de forma coherente, también beben de esta tradición. Es fundamental. ¿Y en el campo de la inteligencia artificial? También. Es fundamental. La rama de la IA que llamamos IA simbólica, la que se enfoca en el razonamiento basado en conocimiento y lógica, depende directamente de desarrollos como la lógica de predicados o lógica de primer orden, que es, en esencia, una extensión y un refinamiento del trabajo que iniciaron Peano y continuaron Frege, Russell y otros. La idea de que una máquina pueda razonar manipulando símbolos según reglas lógicas predefinidas, eso es puro espíritu Peano. Aunque hoy la IA explore también mucho los enfoques conexionistas, las redes neuronales, la base lógica sigue siendo crucial para muchísimas tareas de razonamiento complejo. Entonces, su impacto se siente en áreas tecnológicas clave. ¿Y en otros ámbitos mencionabas? Sí, su énfasis en la claridad conceptual, en definir bien los términos, sigue siendo relevante en la filosofía de la ciencia en general, y por supuesto en los propios fundamentos de las matemáticas. La aritmética de Peano, sus axiomas, sigue siendo el marco estándar dentro del cual se estudian y se entienden resultados tan profundos como los teoremas de incompletitud de Gödel, que irónicamente mostraron límites inherentes al propio programa formalista que Peano ayudó a impulsar. Sí, bueno, su estilo personal de escritura era extremadamente conciso y simbólico. A veces muy difícil de seguir, la verdad, pero su ideal de claridad y precisión en la exposición matemática sigue siendo un objetivo pedagógico importante. Y su sueño de un lenguaje universal, aunque no cuajara con el latino sine flexione, pervive en todos los esfuerzos modernos por crear estándares internacionales para la comunicación científica y técnica. A pesar de toda esta influencia fundamental, las fuentes también comentan que Peano no siempre recibe el reconocimiento que quizá merecería, y que tuvo una trayectoria vital y académica bastante particular. Cierto. Fue una figura muy centrada en Turín. Enseñó allí casi toda su carrera. Las fuentes destacan su carácter singular, sí. Rechazaba honores académicos, ceremonias, cargos administrativos. Vivía de forma sencilla, austera. Algunos contemporáneos lo veían como un excéntrico. Hay relatos de cómo prefería usar su notación simbólica o el latino sine flexione en clase, porque consideraba el italiano demasiado impreciso para las matemáticas, lo cual, claro, no siempre facilitaba la comunicación con los estudiantes menos avanzados. Parece un hombre totalmente entregado a su visión, casi ajeno a las convenciones sociales o académicas de la época. Definitivamente. Y hay que reconocer también, como apuntan las fuentes, que su fe casi ilimitada en la formalización y la simplificación lingüística, pues, también encontró sus límites. Los teoremas de Gödel demostraron que ningún sistema formal suficientemente potente para la aritmética puede ser a la vez completo y consistente. Y la riqueza, la complejidad del lenguaje natural, con su ambigüedad inherente pero también su poder expresivo, demostró ser mucho más difícil de reducir a fórmulas simples de lo que él quizá esperaba. Además, su escuela de lógica en Turín, aunque fue muy influyente al principio, perdió cierto fuelle con el tiempo, comparada con otros centros como Göttingen en Alemania. Pero más allá de los éxitos o fracasos de proyectos concretos, ¿cuál diríamos que es la esencia de su legado? Lo que perdura. Yo creo que las fuentes coinciden en que su legado más profundo no son solo los axiomas o los símbolos. Es una actitud intelectual y casi ética hacia el conocimiento. Es la convicción inquebrantable de que el rigor, la claridad absoluta y la precisión lógica son el único camino fiable hacia la verdad en las ciencias formales. Bertrand Russell lo resumió muy bien al decir que Peano dominaba los debates no por retórica, sino por la pura exactitud de su mente. Así que Giuseppe Peano, el matemático que surgió de un entorno rural y que, movido por una necesidad casi moral de eliminar la ambigüedad, una fuente recupera esa frase suya:
Quien usa palabras sin definición precisa no busca la verdad, busca engañar. Nos legó herramientas y, sobre todo, una mentalidad. Una mentalidad que impregna desde los fundamentos de la aritmética hasta los algoritmos que dan forma a nuestro mundo digital actual. Exacto. Su intento de construir un lenguaje perfecto, formal, transparente, sin fisuras, aunque fuera utópico en su máxima expresión, sentó las bases indispensables para gran parte del desarrollo tecnológico y científico que vino después. Sin embargo, y conectando con el presente, esto nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Vivimos una era en la que la inteligencia artificial, como se menciona aludiendo a modelos tipo GPT-4, parece capaz de manejar la ambigüedad y la sutileza del lenguaje natural de formas que Peano, con su aversión a la imprecisión, quizá encontraría desconcertantes, o incluso aberrantes, quién sabe. Pero, al mismo tiempo, esta IA, para realizar tareas de razonamiento riguroso o verificación, a menudo dependen críticamente de las lógicas formales herederas de la tradición peaniana. Entonces, la pregunta que flota, y que las fuentes sugieren que sigue abierta, es ¿dónde reside hoy el verdadero poder? ¿En la precisión inflexible de los lenguajes formales que Peano defendió? ¿O en la capacidad de navegar la riqueza, la complejidad y sí, a veces el caos productivo del pensamiento y la comunicación humana? O quizás en la compleja interacción entre ambos. Una tensión fascinante, sí, entre la estructura y la fluidez, entre la lógica pura y la complejidad del mundo real. Definitivamente algo en qué pensar. Hasta la próxima exploración.